Y ahora la razón por la que les puse un problema así en el corto de un límite es para otra vez diferenciar entre una recta, la pendiente de una recta secante y la pendiente de una recta tangente. Entonces hoy vamos a retomar esos problemas, pero más que todo, como ya tenemos las reglas de derivación, la única distinción que vamos a hacer es cuando nos referimos a una tasa promedio y cuando nos referimos a una tasa instantánea. La tasa promedio es simplemente una diferencia entre el cambio en Y y el cambio en X. Ahí no hay ningún problema de límite, pero ya una tasa instantánea va a ser una derivada. Entonces la ventaja de tener la pendiente ya de la recta tangente como una de las interpretaciones de la derivada es que ya podemos calcular sin ningún problema encontrar interpretaciones adicionales a la derivada. Y esta es la más importante porque más en economía, cómo están cambiando los precios, los ingresos, el precio o el costo dependiendo de las unidades producidas. Entonces ahorita ya tenemos que la derivada es la recta tangente. Bueno, es la pendiente de la recta tangente y' de a y de f de x en el punto x es igual a a. Y hoy la vamos a interpretar también como una tasa instantánea de cambio. Ahorita voy a introducir una nueva definición, que esta ya la tienen en el formulario que se les entregó ayer. Mario, tenemos formularios que no va a ver. ¿Están en View? Pero traigo la próxima clase de impreso. No. Sí. Sí, en la próxima clase vamos a traer impresos unos cuantos. Entonces la tasa promedio de cambio va a ser algo bastante fácil de calcular. Vamos a determinar en cuánto está cambiando nuestra variable dependiente. Nuestro cambio en la variable dependiente lo podemos denotar como delta y. Y si tenemos dos puntos, simplemente calculamos la diferencia entre los valores de y, entre los dos puntos. F de b menos f de a. Pero obviamente el cambio tenemos que ver a partir de cuánto, porque si el cambio es muy grande, pero es porque la cantidad en X está cambiando un montón, entonces uno dice, bueno, tal vez esta razón de cambio no es tan alta como esta otra que está cambiando menos, pero el cambio en X es mucho menor. Entonces el cambio en X es simplemente la distancia a la que estos dos puntos se van a encontrar en X, b menos a. Si dividimos las dos, vamos a tener la tasa promedio de cambio. Entonces la tasa promedio de cambio va a ser simplemente fb menos fa dividido b menos a. La tasa promedio de cambio. Que esta ya la han de haber trabajado en algún otro problema cuando están estimando promedios o cuando está cambiando una cantidad por unidad de tiempo. Yo creo que aquí tengo que poner f de b. Pongamos f de b. F de b. También se puede usar f de x, pero es preferible usar f de b. Y yo creo que aquí, para aclarar un poco más, este es el único problema de la última clase, que el corrector, no sé quién tendrá por aquí un corrector. Gracias. Pero el del lapicito, el del lapicero. Gracias. No los voy a molestar para hacer un poquito más clara, gracias, la clase, porque si no esto no va a aparecer una B. Gracias. Si esta pobre se perdió, en algún momento va a aparecer. Entonces aquí simplemente calculamos cómo está cambiando una cantidad en Y, luego en X, dividimos esos dos resultados y esta es nuestra tasa promedio de cambio. Pero por lo que posiblemente estemos interesados es qué va a pasar con esta tasa promedio cuando estos dos puntos se están acercando un montón. Cuando se están acercando un montón vamos a tener una tasa instantánea de cambio. Un montón de la clase de hoy va a estar dedicada a definiciones y todo, pero es necesario presentar estas definiciones.
Entonces en la tasa instantánea de cambio lo que va a suceder es que delta X se va a ir a 0. O si lo queremos ver desde otro punto de vista, B se está acercando a A. Entonces esta tasa instantánea se define como un problema de límite, pero no vamos a utilizar la definición de límite para calcular esta tasa instantánea. Simplemente vamos a, yo creo que tengo que poner el límite cuando B tiende a A. Cuando B tiende a A, de f de B menos f de A dividido B menos A. Entonces esto que tengo aquí es simplemente f' de A. Y esta va a ser nuestra definición de la tasa instantánea de cambio. dy de x o f' de A. Y como pueden observar, esta tasa instantánea de cambio se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente. Entonces esta se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente. Y ahorita voy a proporcionar interpretaciones adicionales, pero es solo porque quiero definir una cantidad de que ya después la vamos a poder usar como se las define, que se defina, que es las cantidades marginales. Las cantidades marginales simplemente van a ser las derivadas de las funciones originales, pero siempre es bueno decir, bueno, ¿por qué esa cantidad marginal es una derivada? Entonces ahorita voy a establecer una conexión entre la tasa instantánea y las cantidades marginales. Y como vamos a empezar, observen que si esta diferencia entre los valores de x es muy pequeña, vamos a decir si esta cantidad que nos está diciendo el cambio en x es muy pequeña, la diferencia, o sea, la tasa promedio de cambio va a ser aproximadamente igual a la derivada. Y ahorita hay una razón por la que quiero decir de que la tasa promedio es aproximadamente igual a la derivada. Porque la ventaja es que como el cambio en y y el cambio en x los podemos calcular de manera independiente, en algún momento podemos tratar de decir, bueno, pero es que quiero estimar en cuánto va a cambiar mi cantidad de y por una unidad de tiempo o por una diferencia en x. Lo que uno puede decir, bueno, yo conozco la pendiente, entonces multiplico la pendiente por la cantidad que uno va a cambiar en x, y esto me va a decir que el cambio en y va a ser aproximadamente igual al valor de la derivada por esta variable delta x que me está diciendo el cambio en x. Entonces esto me permite estimar en cuánto va a cambiar la cantidad de y para cualquier cambio delta x, siempre y cuando el cambio sea relativamente pequeño, porque si es muy grande, entonces esta aproximación ya no va a ser muy buena. Entonces aquí tenemos la diferencia en y, como les había dicho, o el cambio en y. Esta otra es el cambio en x, o la diferencia en x. Y en particular me voy a interesar en un cambio, un valor de delta x, que va a ser cuando este cambio sea igual a 1. Ahí, digamos, estoy consciente que eso no está en nada cerca a 0, pero si por ejemplo están produciendo un montón de productos, una unidad adicional dividido 1000, o productos que van a producir, con las toneladas que van a estar produciendo, en realidad eso va a ser algo muy pequeño. Entonces ahorita, como está definida la marginalidad, es el cambio que van a tener en y, o la diferencia en y, sí, la diferencia en y, cuando x cambia en una unidad adicional. Muy bien, entonces como este cambio es en la variable independiente, aquí estamos diciendo que delta x es igual a 1. Entonces aquí vamos a poder decir que el cambio marginal
va a corresponder a en cuánto va a estar cambiando esta variable delta y cuando delta x es igual a 1. Ah, sí, gracias. Entonces, observen que estoy haciendo, simplemente estoy sustituyendo delta x por 1. Y ya con esto justifico por qué, digamos, cuando estamos hablando de marginalidades, es simplemente la derivada de la función que queremos calcular de su función marginal. Entonces esto es bastante útil, esto va a hacer el análisis económico mucho más fácil. De lo contrario tendríamos que andar calculando diferencias a cada rato y como han visto en varios de estos problemas, calcular diferencias son complicados porque digamos qué pasaría si esta función es por ejemplo una raíz cuadrada. Calcular la raíz cuadrada de la diferencia de raíces cuadradas es muy complicado, pero cuando toman una derivada, la derivada de esa raíz cuadrada es otra función que es 1 sobre la raíz cuadrada por 1/2, entonces eso es fácil de analizar. Entonces ahorita ya puedo definirles, digamos, sin ningún problema qué es el costo marginal, la utilidad marginal y el ingreso marginal. Entonces si tenemos una función de costo que digamos que dependa de la cantidad de las unidades de producción Q, el costo marginal, que se puede notar como C mayúscula M mayúscula, es simplemente la derivada del costo respecto a las unidades de producción. Entonces Q son las unidades producidas. Entonces esto ya ayuda un montón porque no solo vamos a tener esto con el costo. ¿Qué va a pasar con el ingreso? El ingreso obviamente también depende del precio y el ingreso depende también de la cantidad. Ahorita no voy a escribir una función más general de ingresos, solo vamos a decir, el nivel de ingresos depende de qué tantas unidades produzca y pueda vender. Obviamente en algún momento el precio también es otro factor que influye. Pero aquí digamos cuál sería el ingreso marginal. La derivada de esta. ¿Sí? Ahora la de utilidad sí la voy a escribir con más detalle porque generalmente la utilidad tiene dos términos que compiten uno contra el otro. La utilidad va a depender eventualmente de cuántas unidades produzcan o vendan o comercialicen. Entonces esto va a ser igual a ingreso menos costo. Y ahora lo interesante es, cuál es la derivada de la función de utilidad y cómo se conoce esa como utilidad marginal. Entonces aquí es igual a la utilidad marginal. Sí. Y que lo voy a poner de una forma un poco más sencilla: ingreso marginal menos costo marginal. Y aquí precisamente pueden ver por qué estamos enfocándonos en los márgenes, porque digamos, si ya en un momento tienen una empresa, ya están con cierto nivel de producción o ventas, y en algún momento están interesados en producir o vender más, siempre hacen el análisis comparativo. Pues estas unidades, si las producimos, nos van a proporcionar este ingreso marginal adicional, pero luego comparan, vamos a tener este ingreso adicional, pero ¿cuáles van a ser nuestros costos? Siempre se van a los costos adicionales. Entonces, si el ingreso adicional es mayor al costo adicional, conviene producir eso, conviene vender esas unidades. De lo contrario, simplemente dicen, aunque aumenten mis ingresos, los costos adicionales van a superar mi utilidad, y mi utilidad, en vez de subir, de hecho va a bajar. Entonces esto obviamente lo vamos a ver con más detalle. Posiblemente en la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo un poquito más elaborado. Pero lo bueno es que ya no solo tenemos razones instantáneas de cambio, sino que también ya tenemos cantidades marginales. Ahora, como notación vamos a tener que, si me estoy refiriendo a razón instantánea de cambio, razón de cambio, porque van a ver que en el libro generalmente esto se resume a razón de cambio. La única es que cuando se quieren referir a la razón promedio de cambio, ahí siempre se refieren a la razón promedio de cambio. Pongamos función marginal y pendiente de la recta tangente. Entonces lo increíble es que todos estos cuatro conceptos que tienen aplicaciones diferentes y que hasta empiezan con definiciones diferentes,
se van a ver resumidos por la derivada y nos va a ayudar un montón. Entonces ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio de utilidad. Ok, la utilidad de una empresa, vamos a poner de un startup, porque ahora ya no se llaman empresas, se llaman startups. Y esto es generalmente lo que le pasan a estas compañías que están empezando. Y voy a poner que T es en meses. Entonces ahí estamos interesados en ver qué tanto está cambiando la utilidad de esta nueva empresa. Y lo podemos analizar de dos formas. Primero encontrando la razón de cambio promedio. Entonces encuentre la razón de cambio promedio de la utilidad. Voy a poner en el intervalo de 1 a 6. Entonces quiero ver cómo le está yendo durante el primer semestre. No quiero evaluar qué está pasando durante el primer mes de operación, porque generalmente ahí cuesta mucho medir el desempeño de la empresa. Entonces ahí te digamos que necesitamos utilizar para calcular esta razón de... yo creo que tenía que poner la razón promedio. No tiene sentido hablar de una razón instantánea si les estoy dando un intervalo. Entonces con una razón promedio, ¿qué necesito calcular? Pues la utilidad a los 6 meses menos la utilidad al mes dividido el periodo de 5 meses. Entonces esta razón promedio pueden utilizar esta notación: el cambio en la utilidad dividido el cambio en el tiempo. Entonces esto, como tenemos que el último intervalo donde estamos midiendo la utilidad es 6 y luego aquí es 1 dividido 6 menos 1. Y ya cuando tenemos esto, simplemente nos vamos a la función de utilidad y calculamos. Bueno, a los 6 meses tenemos que 36 menos 48. Tenemos pérdidas. No es de asustarse, todavía la empresa está empezando. Y tenemos ahorita U de 1. U de 1, como pueden ver, al principio la empresa no está perdiendo, la utilidad no es tan negativa. Entonces ahorita resulta como que la utilidad está todavía cayendo, desafortunadamente, pero este es el cálculo: menos 7, 6 menos 1. Y ahorita lo único que hay que hacer es que hay que tener cuidado con ese signo negativo: menos 12 más 7 dividido 5. Me quedó una respuesta bonita: menos 5 dividido 5. Entonces este menos 1, ¿cómo lo sería que digamos en unidades de dinero, en unidades de tiempo. Voy a poner que la utilidad es en dólares, solo por como interpretaríamos esta razón de cambio promedio. Diríamos que entre el primer y sexto mes la utilidad disminuye en un promedio, en promedio $1 cada mes. Obviamente posiblemente este problema está dado en millones de dólares, entonces eso les está diciendo, bueno, prácticamente durante el primer semestre esperen perder aproximadamente $1 millón cada mes. Es una reserva que uno tiene que tener para pasar ese tiempo duro. Pero el problema, digamos, que pasa si están tratando de analizar, bueno, ya pasó el primer mes, quiero ver, digamos, en cuánto espero que bajen mi utilidad si ya estoy en el primer mes. Ahí estamos más que todo calculando una razón instantánea de cambio. Entonces ahorita vamos a encontrar la razón instantánea de cambio cuando estamos durante el primer mes y también durante el sexto mes. La razón instantánea de cambio en T es igual a 1,
que esto se hace por aparte, y en t es igual a 6. Bueno, entonces como esta es instantánea de cambio, ahora en vez de calcular esta razón promedio y esta diferencia de cocientes, si esta diferencia de razones, de diferencias, cociente de diferencias, simplemente calculo la derivada, lo cual es mucho más fácil, porque veamos cuál es la derivada de esta función. 2t menos 8. Aquí esta derivada nos está diciendo un comportamiento bastante interesante, porque por lo menos, digamos, ok, ahorita estamos perdiendo durante los primeros 6 meses, pero vemos de que cada mes esa pérdida va a disminuir, va a empezar a aumentar a partir del cuarto mes. Entonces vamos a ver de que la mayoría de pérdidas están enfocadas al principio, porque cuando queremos encontrar la razón instantánea al primer mes, 2 menos 8, aquí es menos 6. Entonces aquí estamos perdiendo más o menos aproximadamente como 6 millones de dólares cada mes. Pero es de esperarse, digamos, están adquiriendo una localidad, están adquiriendo posiblemente un préstamo, gastando mucho en promoción, y desde un principio, digamos, tienen que gastar en los salarios y todo, entonces ni modo, ahí estamos perdiendo. Pero vamos a ver que en el sexto mes, a pesar de que la utilidad es más baja, este escenario es preferible, porque ya a partir del sexto mes, aquí nuestra utilidad empieza a subir. Todavía estamos en números en rojo, pero ya por lo menos estamos diciéndole a los inversionistas, ya estamos obteniendo más ingresos que egresos. Entonces obviamente estos son dos historias diferentes. Aquí diría que a partir del sexto mes ya la utilidad va a subir en $4 al mes para el siguiente mes estimado. Ahora aquí este problema es un problema que se puede analizar con más detalle. Digamos, esto no es parte de las razones de cambio, pero digamos pueden tal vez determinar ahorita a partir de cuál mes. Las utilidades van a ser positivas. Eso quiere significar que vamos a tener ganancias. Esto se puede hacer por medio de una gráfica o se puede resolver una desigualdad. Entonces aquí lo que hacemos es que tenemos que encontrar cuándo esta utilidad es igual a 0. Y vamos a obtener dos puntos que obviamente uno de ellos no tiene sentido, pero otro sí. T por t menos 8 es igual a 0. T es igual a 0, esto posiblemente tenemos una utilidad de 0 porque esto es justo antes de empezar. Y t es igual a 8. Entonces digamos aquí cuál sería la respuesta, a partir de cuál mes empieza a tener utilidades. El octavo, qué nítido. Entonces esto es bastante útil, que a partir del octavo ya se tienen ganancias. Y aquí solo para terminar esto voy a hacer una gráfica de qué está pasando con esta empresa. Porque empiezan sin ningún ingreso y sin ningún costo. Aquí con esta derivada como que puedo observar que como que al principio vamos a tener pérdida. Yo creo que U de 1 era igual a menos 7. U de 6 era igual a menos 12. Y luego cuando t es igual a 8 esta utilidad es igual a 0. Entonces algo que nos va a servir un montón la derivada es para poder hacer esta gráfica sin necesidad de poner tantos puntos. Digamos, ahorita el mes que va a ser más difícil es cuando t sea igual a 4, porque ahí vamos a tener la mayor pérdida. Ya a partir del cuarto mes nos empezamos a recuperar. Entonces obviamente si hacemos esta gráfica, vamos a ver que aquí vamos a empezar a tener ganancias. Aquí la función es positiva y durante los primeros 8 meses tenemos pérdida. Entonces esta es la región de pérdidas. Y este punto aquí que lo vamos a ver más adelante en el curso, pero es bueno de que ya lo empecemos a analizar.
Yo creo que es el punto 4,16 menos 32. Yo creo que es 4 menos 16. Este es el peor mes. Aquí es donde vamos a tener la mayor pérdida. Obviamente, ¿cómo vamos a determinar esto? Ya sea es el vértice de la parábola o el punto donde la utilidad marginal va a ser igual a 0. Estas rectas tangentes horizontales nos van a poder determinar cuál sería nuestra utilidad mayor, nuestra utilidad menor, nuestro costo mínimo, nuestro ingreso máximo. Entonces, como pueden ver, la razón instantánea de cambio nos proporciona una mejor idea sobre cómo se está comportando nuestra función. Una razón promedio pueden caer en el problema de que si están en el segundo y sexto mes, si la utilidad no cambió en nada, pero no, si ha cambiado. Lo que pasa es que están regresando al mismo nivel de utilidades que hace 4 meses. Entonces esto le importa, por eso es que estoy haciendo este paréntesis, para que miren cómo el análisis gráfico les va a poder permitir hacer todos estos análisis. Observen que razón promedio y razón instantánea son fáciles de calcular. Una es una derivada, otra simplemente es un cociente de diferencias. Pero posiblemente lo que ustedes han visto es que en algún momento no les interesa tanto el nivel de utilidad, sino que un porcentaje de cambio. Bueno, en cuánto cambiaron las utilidades respecto a las utilidades del año pasado, o en cuánto están aumentando los costos respecto al nivel de producción. Cuando tenemos que hacer ese tipo de análisis, lo que necesitamos es calcular estas nuevas razones de cambio, la relativa y la porcentual. La más útil es la porcentual, que es prácticamente la que vamos a usar porque esa es más fácil de interpretar, pero siempre, digamos, se define esta porcentual en términos de la relativa. Entonces voy a mencionar también cuál es la razón de cambio relativa. Entonces ahorita voy a escribir la fórmula, y aquí lo que vamos a ver es que esta nos permite hacer comparaciones más justas, porque digamos, en un banco no les dicen sí, van a tener tanto de quetzales de intereses, sino les dicen te vamos a dar tal tasa de interés, porque ahí, independientemente del monto que inviertan, ya pueden decir bueno, lo que voy a ir ganando de intereses es esto. Entonces esta razón de cambio relativa simplemente es la razón de cambio dividido el valor de nuestra variable dependiente. Entonces la razón de cambio dividido por la variable y. Entonces, ¿qué les está diciendo esta razón de cambio relativa? Si su empresa es muy pequeña, posiblemente una pérdida de 1 millón los va a afectar más que si es una empresa de billones de dólares. Esa pérdida de 1 millón es prácticamente podríamos decir despreciable, o no es significativa. Entonces estas simplemente calculan la razón de cambio y la dividen por Y, y así obtienen la relativa. Obviamente la más fácil es la razón de cambio porcentual, pero van a ver ahorita que esa es la razón de cambio relativa por el 100%, o la razón de cambio relativa expresada en porcentajes. Entonces esta es la razón de cambio relativa, expresada como un porcentaje. Ambas son prácticamente iguales, pero esta es un poco más difícil de interpretar, porque si a uno le dice bueno, esto es un porcentaje, esta cantidad va cambiando al año por medio de tanto porcentaje. Y como pueden ver, ahí vamos a ver varios modelos de que se basan con razones de cambio relativas constantes. Entonces ahorita solo voy a escribir un modelo que utiliza estas razones de cambio relativas constantes, y es el modelo de interés compuesto continuamente. Entonces esta es otra cápsula, digamos, informativa, modelo de interés compuesto continuamente. Ahora aquí todavía no hemos visto una regla de derivación, pero ya la vamos a ver dentro de poco.
digamos, la cantidad que van a tener en el tiempo va a ser igual a lo que están invirtiendo por esta función exponencial y dependiendo de la tasa de interés que les estén pagando. Entonces R es la tasa de interés y P subíndice 0 es la inversión inicial. Entonces este es un modelo muy básico, pero aquí les está diciendo que no importa el año en el que tengan la inversión, se les va a seguir pagando la misma tasa de interés. Entonces ahorita, digamos, ¿qué pasaría si quisiéramos calcular la razón de cambio de esta función? Tenemos que usar esta regla de derivación que todavía no la conocemos, ya la tienen en el formulario. La derivada de la función exponencial es la función exponencial. Aquí, como este exponente depende del tiempo, pero también de esta constante R, hay que multiplicar esta derivada propuesta por la derivada del exponente también. Esto que estoy haciendo aquí es la regla de la cadena, lo vamos a ver ya la otra semana, pero solo para poder mencionarles por qué nos interesa trabajar con estas razones de cambio relativas. Ese es el mejor ejemplo. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Si queremos hallar la razón de cambio relativa a esta función, esto simplemente es la derivada de esta función dividido P, o sea, simplemente lo que están ganando cada año dividido el monto total. Esta derivada es P subíndice 0, R, E a la RT. Ahorita, si no entienden todavía esta parte, la vamos a ver posteriormente, pero quiero hacer una motivación. Y aquí es lo que estamos viendo, no importa el monto inicial que estén invirtiendo, la tasa de interés es la misma, lo cual es no necesariamente cierto, porque hay unos bancos que si tienen un mayor capital les cambian la tasa de interés. Pero en todo caso, noten algo, este modelo lo que les está diciendo es que bueno, la razón de cambio relativa a este modelo es simplemente la tasa de interés. Y por eso es que se usa un montón esta tasa de interés, porque es fácil de interpretar. Nos están ya dando una razón de cambio, nos está diciendo, bueno, en cuánto vamos a esperar que cambie esta cantidad porcentualmente. Entonces vamos a ver qué tanto tiempo tenemos. Yo creo que tenemos tiempo para un problema más, así que hará tiempo para otro. Tal vez solo voy a definir conceptos. Yo creo que este problema nos va a tomar la mayor parte del tiempo. Entonces ahorita, antes de hacer este problema, ¿tienen alguna pregunta sobre cómo calcular estas tasas? Simplemente dividen la derivada por el valor actual y esta la expresan en porcentajes. Son más que todo fórmulas que utilizamos para poder interpretar de mejor manera la información. Las razones de cambio relativa y porcentual de esta función extraña. Es un modelo que solo estoy utilizando para que practiquemos propiedades de derivación, evaluación de números en la calculadora. Muy bien. Entonces, ahorita lo que necesitamos hacer es hallar estas dos. Tenemos un pequeño problema. Antes de hallar las relativas, hay que hallar la razón de cambio normal, la instantánea. Entonces, ahorita solo voy a reescribir esta función como x a la 1 medio más 32 por x a la menos 1 más x a la menos 1 cuarto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ya expresando estas tres funciones por medio de potencias puedo calcular la derivada sin ningún problema. Entonces ahorita voy a proceder a calcular la derivada, pero como vimos, esta también la podemos denotar, llamar como la razón de cambio, f' de x, y esto va a ser igual ¿a cuál sería igual esta derivada? Medio x a la menos 1 medio. Ajá. ¿Y el siguiente término? Menos 32x a la menos 1. Y el último. Menos 1 cuarto
Sí, bueno, es... A la menos 5 cuartos. Sí, porque es menos un cuarto menos 1. Entonces es menos 1 menos 4 dividido 4. Y ahorita ya tenemos casi que toda la información. Lo único es que para este problema posiblemente les recomiendo ya evaluar tanto el valor de la función como de la razón de cambio cuando x es igual a 16. Porque tratar de dividir estas dos cantidades les va a quedar una expresión bastante larga. Entonces ahorita voy a encontrar f de 16 y f' de 16. Ahora, ¿por cuál motivo? Porque este, digamos, es como tenemos planteado el problema. Uy, tenemos que subir. Entonces aquí solo necesito calcular la raíz cuadrada de 16 más 32 dividido 16 más 1 dividido la raíz cuarta de 16. Para esta pueden usar una calculadora, pero si se saben algunos valores pueden simplificarse un poquito. La raíz cuadrada de 16 es 4. 32 dividido 16 es 2. Y la raíz cuarta de 16, si piensan a 16 como 2, sí es 2. 2 por 2 por 2 por 2. Entonces eso es igual a más un medio. Y a esto lo pueden sumar en la calculadora. Esto es igual a 6.5. Entonces aquí ya tenemos f de 16. Ahora vamos a encontrar f' de 16. Esta simplemente es igual a un medio por la 1 dividido la raíz cuadrada de 16. Solo para evitar tener que meter ese número, esa potencia negativa en la calculadora. Lo pueden hacer, pero si no tienen cuidado posiblemente les va a salir que esta respuesta es 2 cuando en realidad es 1 sobre 8. Entonces esto es menos 32 dividido 16 al cuadrado. Aquí pueden usar una calculadora. Yo solo estoy reescribiendo esto de una forma más fácil para ir evaluando estos números. Y luego este otro, este es el más difícil. 16 por 5 a la 4. 16 a la 5 a la 4. Esto yo creo que también lo pueden reexpresar como un 2 a la 5, 32, pero igual si encuentran eso en la calculadora me pueden decir si este término de aquí es 32. Entonces ahorita solo tengo un octavo, menos un octavo, menos un cuarto, y aquí que tendría, este número es igual a 16 a las 5 cuartos. Solo para ver si pueden hacer eso en la calculadora. Nítido, 32. Entonces, qué bueno, porque estos dos términos se cancelan. Entonces nos queda que esto solo es la derivada, lo cual ya de por sí es un valor relativamente pequeño. Entonces ahorita la pregunta ¿es esta la razón de cambio relativa o qué tengo que hacer para hallar la razón de cambio relativa? Sí, simplemente dividir. Ese. Sí. Bueno, eso tal vez lo revisamos posterior, pero sí, a mí me había salido menos 128, sí, porque este es un octavo, estoy seguro. Este otro sí tiene que ser un octavo porque menos 2. Y ahora este, bueno, 16, ¿por qué no lo escribo como 2 a la 4 por 5 sobre 4? Sí, como pueden observar, esto va a ser igual a 2 a la 20 sobre 4, lo cual es igual a 2 a la 5. Y esto es igual a 32. Sí, posiblemente en algún momento esto lo han de haber escrito como un x a la 5 cuartos. Entonces sí tengan un poquito de cuidado a la hora de usar la calculadora. Por eso es que me gusta este problema, porque aunque tengamos acceso a la calculadora, también uno tiene que tener un poco de cuidado a la hora de... Y me avisan cuánto falta de tiempo. Yo creo que vamos a poder... bueno, entonces solo calculemos esto. La razón de cambio... sobre 830. Ajá. Y si fuera la porcentual, lo multiplico por 100%. Ajá.
Menos 1 sobre 832. Todavía nos falta la razón de cambio porcentual. Ajá, por 100. Sí, sería, ahorita vamos a ver, la razón de cambio porcentual sería igual a esto mismo que tenemos aquí por el 100%. Menos 100 dividido 832%. Y esto, si lo encuentran en una calculadora, es menos 0.12019%. Entonces, como pueden ver, esta cantidad está decayendo en una cantidad muy pequeña, es un porcentaje muy bajo, menos 0.1%. O sea, sobre una base de 100, esto no es una décima de punto. Pero un cambio así es más significativo que, por ejemplo, la tasa de interés del 2% va a caer por el menos 0.2 y 2.02, que es más significativo. ¿Nada? Pues el último problema de esta sección lo vamos a ver el jueves, el día jueves no vamos a ver tanto el sistema y no va a haber corto. ¿Y los cortos? Puede ser. Sí. Yo digo que ya están. Sí, tengo que buscar su corrección. Sí, no, en la facultad, María. Bueno, solo ¿quién era? Sí, pero ¿cuál constante? Por ejemplo, uno de los fines, aquí tengo que dar 2.8, pero 2 das 2x, y cuando se derivaba, cada uno de 2 se eliminaba entonces. Al final el signo está mal. Sí, eso es el signo. Claro, ¿sabes por qué existe todo la derivada del signo ya? Eso ya sería la segunda derivada. La segunda derivada de esta función sería 0 menos 12 por x al cuadrado. O sea que la primera vez que sacamos sí se queda el número solito. Sí, se queda solo. Ya a la hora de evaluar simplemente es 2 menos 4 por 3 al cubo. Gracias. De nada. Mientras